Perfecto. Pues muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo del horario para todas y todos. Como ya les comentaba, les agradecemos mucho por su participación. El día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Cárdenas con el tema Implementación de hemovigilancia para donantes. Él actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular. Y con mucho gusto le cedo la palabra, doctor, y también le agradezco por acompañarnos. Buenos días a usted, bueno, y a todos ustedes, todos los que están atendiendo a este webinar. Yo creo que es un tema muy interesante para todas las personas que estamos involucradas en temas relacionados con la donación de sangre. No solo con la transfusión, sino en este caso vamos a centrar la atención en donantes de sangre. Les voy a hacer una presentación de aproximadamente 20 minutos para luego tener tiempo para discutir, para plantear preguntas. Espero aprender tanto como ustedes o más, precisamente a través de las preguntas y los comentarios que podamos introducir a lo largo de la presentación. Bueno, me gustaría recordar un punto sobre la hemovigilancia. La hemovigilancia se creó en los años 90 como una herramienta de salud pública que tiene por objeto mantener informada a la autoridad sanitaria acerca de las complicaciones y efectos adversos relacionados con la transfusión. Realmente la hemovigilancia se planteó a raíz de la expansión y el desastre que fue la irrupción del SIDA dentro del virus del SIDA, dentro de lo que es la medicina transfusional. En aquel momento hubo un movimiento de la opinión pública exigiendo unos controles más rigurosos que ya estaban. Pero bueno, de todos modos, más allá de lo previsible en aquel momento. Y una de las cosas que se plantearon en aquel momento fueron que los gobiernos no habían estado adecuadamente informados de las complicaciones y los problemas relacionados con la donación de sangre y con la transfusión, sobre todo con la transfusión. Y entonces se planteó la hemovigilancia como una herramienta de salud pública obligatoria. Todas las personas que estamos trabajando en el banco de sangre tenemos la obligación de informar a la autoridad sanitaria de todas las complicaciones que van surgiendo. Cuanto más graves, más rápida tiene que ser esta información. Al ser obligatorio mirar todo absolutamente, tanto problemas relacionados con la donación como con la transfusión, nosotros los profesionales de la medicina transfusional nos dimos cuenta que la propia hemovigilancia tenía un valor desde el punto de vista científico muy grande. Y por eso, en este momento, realmente la hemovigilancia tiene un alcance mayor del de entonces. Ahora hacemos otro enfoque. Es decir, las sociedades científicas pronto apreciaron la hemovigilancia obligatoria como instrumento de control y mejora de la transfusión. O sea, que más allá de la sola información al gobierno, que sigue siendo imprescindible, la hemovigilancia nos permite las siguientes cosas. Primero, conocer los puntos débiles y complicaciones del sistema transfusional. Y eso es válido tanto a nivel local como regional o nacional. También nos permite identificar espacios de mejora. Cómo podemos prevenir y tratar las complicaciones, en este caso, de la donación. Evaluar qué mejoras son adecuadas y viables. Es una evaluación, un estudio que hay que hacer. Veremos cómo se hace dentro de poco. Y finalmente, comprobar la eficacia de las mejoras implementadas. Todo esto a raíz de ese punto de obligación que tenemos los bancos de sangre de informar al gobierno, a las autoridades sanitarias sobre las complicaciones que van surgiendo. Realmente hoy la hemovigilancia se vincula también a otro concepto que ya lleva aproximadamente 10 años o 15 años incluso de boga y se sigue trabajando en él, que es el uso óptimo de la transfusión. La hemovigilancia nos da muchos datos sobre cómo realizar el uso óptimo de la transfusión y también si las medidas que estamos adoptando están funcionando o no. Como continuación del enfoque actual, yo diría que la gravedad de un incidente de la hemovigilancia depende de la repercusión que tenga en la salud del paciente
y por eso las incidencias de hemovigilancia leves son relativamente frecuentes y se miden en tanto por ciento, mientras que las incidencias moderadas o graves son poco frecuentes y se miden en tanto por 10.000 o por 100.000. Entonces el problema es que nosotros trabajando en un banco de sangre, incluso aunque sea muy grande y procese miles y miles de donaciones o de transfusiones, sin embargo, para poder disponer de datos significativos es preciso reunir datos procedentes de zonas geográficas muy amplias. Y para su proceso es imprescindible que se recojan con el mismo método y con la misma nomenclatura. Es decir, que hay como dos áreas. Unas que son las complicaciones leves, que nos vienen muy bien a cada banco de sangre para conocer cómo estamos trabajando, y luego aquellas que son mucho más raras y para las cuales, para cuyo estudio necesitamos utilizar un número muy amplio de datos y por eso tienen que estar todos recogidos de la misma manera. Hay que reunirlos siguiendo el mismo método con el objeto de que se puedan sumar y podamos sacar conclusiones de esas que se miden luego en tanto por 100.000 o tanto por 10.000. Ese es un problema metodológico que no podemos dejar de lado. Bueno, esto en cuanto a lo que es la hemovigilancia como concepto. Vamos a pasar al tema de la hemovigilancia en concreto en la donación de sangre. Y yo hablaría como de tres grandes capítulos que son los que les voy a presentar. En primer lugar, el hacer un análisis de los riesgos de la donación. Luego veremos cómo procesar los datos de hemovigilancia y finalmente cómo tenemos que comunicarlos y cuáles son las responsabilidades del banco de sangre desde este punto de vista. Vamos a empezar por el análisis de los riesgos de la donación, qué medidas podemos instaurar de prevención y qué información le tenemos que dar al donante. Bueno, para la clasificación, hay muchas clasificaciones, pero yo creo que realmente esta última, la de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, que ha sido publicada en un box sanguinismo reciente, creo que fue el mes de marzo de 2016, el mes pasado, realmente recoge, las engloba, todos los efectos adversos de la donación en 6 grandes capítulos. Hay que tener en cuenta que la primera clasificación que hizo la ISBT fue el año 2007. En aquel momento se plantearon 4 capítulos y hemos estado trabajando con esa clasificación durante unos cuantos años y se ha visto que hay que mejorar. Ha habido algunos aspectos que realmente se habían establecido como categorías individualizadas y hemos visto que luego pues no tienen la utilidad que se pensaba y sin embargo pues ha habido que abrir otras llaves. Entonces, realmente esta clasificación que les voy a dar, que tiene en cuenta también, por ejemplo, el sistema que se está siguiendo en este momento, la IBB, realmente es ya el fruto de una experiencia de varios años de haber estado recogiendo los efectos adversos. Por eso tiene mucho valor, yo creo que es una clasificación muy útil y que hasta donde sea posible nosotros cada uno en su banco de sangre debería de seguir esta clasificación, por lo que estaba comentando antes, para luego poder sumar los datos que vamos recogiendo individualmente en cada centro. Entonces, dentro de esta clasificación hay un primer grupo que es quizás los dos primeros son los más corrientes. Primero, complicaciones que cursan con sintomatología local y los segundos son los el grupo B, complicaciones generalizadas, fundamentalmente la reacción vasovagal. Dentro de la sintomatología local, ahora lo explicaré con un poco más de detalle, estarían la extravasación de sangre, el dolor, la inflamación o la infección local y luego otras lesiones vasculares graves. Y luego, posteriormente, se puede establecer una categoría particular, en la categoría C, como complicaciones específicas de las aféresis, de las reacciones alérgicas, otras complicaciones graves relacionadas con la donación y finalmente F, otras complicaciones inclasificables. Vamos a entrar primero con cierto detalle en la categoría A, que probablemente es la más importante. Dentro de la categoría A, que son las complicaciones que cursan con sintomatología local, tenemos la extravasación de sangre. Hay que decir, por ejemplo, en este punto, que en la clasificación anterior del año 2007 se establecían cosas como, por ejemplo, se distinguía la punción de un tendón, la punción de un nervio, etcétera. Todo esto ahora se ha clasificado porque se ha visto que esa distinción realmente es muy difícil de hacer
y que además no lleva a ninguna parte, y por eso está en cierto modo está simplificada. Fíjense ustedes, nuestra transfusión de sangre, englobamos en ella la categoría hematoma, que puede ser inmediato o tardío, la punción arterial, que es un tema conocido, algunos de nosotros alguna vez hemos visto esas punciones que se hacen en esas estaciones de sangre, en las cuales la bolsa se llena de sangre muy rápidamente, con una sangre roja fuerte, claramente arterial. Y luego está finalmente la hemorragia tardía, que es la que aparece al día siguiente, unos días después. A veces son equimosis, son sangre que se ha infiltrado por debajo de la piel y que incluso sigue un curso descendente hacia la muñeca. Bueno, pues estas tres categorías están claramente identificadas. En la categoría 2 también se ha simplificado respecto a la anterior y se distingue solamente cuando hay una irritación o lesión de un nervio concreto y luego lo que se llama brazo doloroso. Es una situación en la que no existe una lesión, incluso se han estudiado a veces con resonancia magnética y con métodos, o sea, con una serie de métodos pues muy minuciosos, y sin embargo pues no se puede llegar a un diagnóstico claro, y hay que tener en cuenta que estos dolores, estas lesiones del nervio a veces son muy largas, y de hecho en esta clasificación se aconseja distinguir entre aquellas que son de más de 12 meses de duración o los que tienen menos de 12 meses de duración. Y luego, en cuanto a la inflamación o infección local, bueno, pues también esta está agrupada como un grupo único, lo único que los propios clasificadores establecen la opción de distinguir entre una tromboflebitis superficial, cuando hay un vaso afectado, o una celulitis, cuando se ve que hay una zona inflamada en torno al punto de flebotomía, sin que se pueda identificar un tejido o un punto que pueda estar lesionado de una manera más específica. En un caso se llamaría tromboflebitis superficial y en el otro una celulitis. Y luego finalmente la categoría, dentro de las complicaciones que cursan con sintomatología local, la categoría A4, que serían otras lesiones vasculares, estas ya de mayor gravedad, como puede ser una trombosis venosa profunda, bien, todas son cosas bien raras, la fístula arteriovenosa, que alguna vez también hemos visto y necesita una corrección quirúrgica, el síndrome compartimental, que también es otra entidad poco clara de identificar, pero que a veces también necesita una corrección quirúrgica. Y finalmente, algo que yo he visto al menos una vez, un pseudoneurisma de la arteria braquial. O sea, que es una especie de estabilización unida a la arteria, pero sin llegar no es propiamente un hematoma, perdón, un aneurisma, pero sí que es verdad que hay una colección, hay una especie de cápsula no envuelta por un endotelio, donde hay sangre, como está en contacto con la arteria braquial y que también necesita una corrección quirúrgica. Son lesiones verdaderamente muy raras, pero que conviene cuantificar, identificar y luego, pues, lo que comentaba antes, todo esto estos datos se tienen que reunir en grandes series, sumando mucha cantidad de incidencias recogidas. Luego, en cuanto a las complicaciones generalizadas, que debería ser lo que llamamos normalmente la reacción vasovagal, ya saben ustedes que es una sensación de malestar, debilidad, mareo, náuseas, que puede progresar hasta la pérdida de conciencia y que puede cursar con o sin convulsiones y relajación de esfínteres. En esto se conviene distinguir, recomiendan los clasificadores de este grupo de trabajo, distinguir en función de los problemas que pueda haber habido con el nivel de conciencia, sin pérdida de conciencia, con pérdida de conciencia de menos de 60 segundos o pérdida de conciencia de más de 60 segundos. Más complicado porque a veces de hecho ha habido algunos casos comunicados que han sido mortales por lesión traumática asociada por caídas o golpes y pueden haber sido sin lesión o con lesión. Estas son realmente una de las complicaciones más temibles, tenemos que tener más miedo y aquí es donde, como veremos enseguida, la conducta, la preparación del donante de sangre va a ser muy importante para evitar que esto pueda ir a una situación pues más grave. Y luego, en cuanto al lugar o momento de la reacción, están las reacciones inmediatas, que se consideran como tales antes de que el donante salga del local,
o bien las tardías una vez que ha servido. Realmente hay estudios muy amplios para estudiar cómo ha ido la reacción vasovagal, donde se establecen más etapas, es decir, la etapa antes del punto de flebotomía, donde hay muchas personas, bueno, muchos donantes de primera vía se marean durante la propia entrevista con la persona, con el médico, con la enfermera que le va a seleccionar. Luego hay un segundo grupo que es durante la extracción y hasta 4 minutos después de terminar la flebotomía. La tercera fase, que sería cuando el donante ya se pone de pie, que es el momento en el que con diferencia más cantidad de reacciones vasovagales se registran, y finalmente los que tienen lugar fuera del recinto. Hoy día sabemos que fuera del recinto, este último grupo, que llamamos aquí tardía, por eso lo separan de una manera clara, es bastante más frecuente de lo que pensábamos, y además es realmente la más grave, porque la que encierra más peligro, porque puede ser que el donante caiga al suelo, tenga un trauma importante y realmente no existe nadie alrededor que le pueda socorrer o le pueda auxiliar. Bueno, vamos a ver. Complicaciones específicas de las aféresis, como son la reacción al citrato, por hiperactividad neuromuscular ligada a la hipocalcemia, bien porque esto a veces también puede ser por la cantidad de citrato que se está infundiendo. Ha habido, por ejemplo, hubo un caso de un fallecimiento en una persona, hace cosa de 6 o 7 años se comunicó, un donante que después de haber donado plasma, por confusión, en lugar de infundirle un suero fisiológico, que se solía poner por sistema, la persona que estaba atendiéndole se confundió y le enchufó la bolsa que tenía el citrato, tuvo una parada cardíaca y realmente no pudo salir adelante. Es decir, que realmente es algo que podría pasar cuando esté un accidente de este tipo. Desde entonces, y ahora todas las líneas que se utilizan en la aféresis, las conexiones son diferentes según sea el producto que se va a perfundir. Entonces no puede haber una equivocación del tipo de la registrada. Entonces, un caso en el que se ve claramente cómo la hemovigilancia puede dar lugar a acciones correctoras, como por ejemplo en ese caso. Luego puede haber también problemas de hemólisis, que ahora son bien raras, porque realmente los aparatos de aféresis pues están muy perfeccionados, pero bueno, puede haber pues un fluido equivocado, una avería no percibida, y que el propio aparato pues no lo ha podido detectar. Se ve claramente porque el producto que se va separando, plaquetas o plasma, lo que fuera, tiene un color típico de hemólisis, rosado, etcétera. La embolia gaseosa está descrita también, pero no cabe duda que es una complicación extraordinariamente rara. Y luego hay otra categoría opcional que se puede fijar también como tal, que es la infiltración de fluidos en los tejidos por una aguja mal colocada. El resto de las complicaciones pues tienen menos importancia. Puede haber una reacción alérgica local como respuesta a un alérgeno contenido en el desinfectante, o bien una reacción generalizada como es la anafilaxia, que en donación de sangre es bien raro, pero bueno, está descrito como en algún caso de utilización de productos de kits de aféresis que hayan sido desinfectados con peróxido de etileno y que el donante, por lo que sea, pues pueda producir una reacción anafiláctica a este óxido de etileno que tiene restos que puede tener el kit que se va a utilizar. Es una complicación bien rara, pero como es muy grave, es preciso identificarla claramente y registrarla en el caso de que se produzca. Luego puede haber otras complicaciones raras relacionadas con la donación, como pueden ser los síntomas de cardiopatía aguda, un infarto de miocardio, parada cardíaca, una isquemia transitoria cerebral o cardíaca, un accidente cerebrovascular y, naturalmente, en la situación extrema, la muerte. Entonces, si cualquier cosa de estas tiene lugar dentro de las 24 horas postdonación, hay que investigar inmediatamente el grado de imputabilidad. Es decir, hasta qué punto puede ser una relación que haya tenido lugar con la propia donación de sangre. Es decir, en aquellos casos en que la imputabilidad sea definitiva por lo posible, entonces habría que comunicarlo también a la autoridad sanitaria que se ha producido una complicación de este tipo. Como digo, son complicaciones muy raras
Y además hay que tener en cuenta que hay 120 millones de donaciones de sangre en todo el mundo en un año. Entonces, realmente a lo mejor el asociar una parada cardíaca también la podemos asociar a haber tomado un café en las 24 horas anteriores. Es decir, que puede haber relación o no, ¿eh? Hay que investigar siempre, pero no hay por qué establecer ya definitivamente una causa de una imputabilidad causa-efecto. Y bueno, finalmente hay otras inclasificables, aquellas que no podemos decir, porque aquí pongo dos ejemplos que están citados además por el propio grupo de trabajo, como puede ser el dolor precordial, que resulta ser musculoesquelético, o sea, sin relación ninguna con el tórax, ni con el mediastino, ni con el corazón o el pulmón, o por ejemplo una infección debido a una contaminación del equipo. Entonces, bueno, pues eso puede haber, pues son otro tipo de relaciones inclasificables. Vamos a ir avanzando. Aquí, porque tengan ustedes una idea de cuáles son las frecuencias, digamos que las lesiones vasovagales está descrito que pueden ser alrededor del 1%, depende también del tipo, de la tipología de donantes. Probablemente, si vamos a una universidad con muchos donantes que donan por primera vez y muchos jovencitos, entonces probablemente la proporción sea mayor que si vamos a una fábrica donde los donantes están acostumbrados a donar, son adultos que llevan mucho tiempo donando, probablemente encontraremos proporciones bastante más bajas del 1%. Lo mismo pasa con los hematomas, dependerá también de los equipos que estemos utilizando y la pericia de las enfermeras que estén trabajando. En cuanto a reacciones con caracterización específica, que son interesantes también para nosotros, y como les decía antes, se mide en tantos por 10.000. La pérdida de conciencia se calcula, viene a ser alrededor del 25 por 10.000. Curiosamente, en aféresis es bastante menor. Todos los tipos de aféresis tienen un nivel de pérdidas de conciencia, una incidencia bastante menor, del orden del 4 o 5 por 10.000. El riesgo de caída también se estima en este momento como un 2 por 10.000. Un traumatismo cefálico, que es el que puede tener más importancia, es del 0,5 por 10.000, y un mareo fuera del recinto, un 4 por 10.000. Mareo de que sea ya de cierto porte, o sea, no un mareillo, sino que ya decir, como esto es, pues es una cifra a tener en cuenta. Bueno, luego puede haber otras, no quiero pararme demasiado, es decir, aparte de lo que son este tipo de complicaciones directamente relacionadas con la donación, una donación repetida pues puede cursar con depresión de hierro con anemia, está descrita también de hipoproteinemia en la plasmaféresis intensiva, pero puede haber también complicaciones psicológicas asociadas a la comunicación de alteraciones analíticas, son cosas que a veces no valoramos, ¿no? Cuando comunicamos a un donante que tiene, yo que sé, una prueba, por ejemplo, de la hepatitis B, que en realidad está en zona gris, es un falso positivo, pero no puede donar. A veces es difícil transmitir con seriedad y con tranquilidad este tipo de información al donante y le estamos complicando desde el punto de vista psicológico el que vivía normal y ha ido a donar sangre pues por colaborar y se encuentra de repente con que tiene una serie de problemas psicológicos con los que no contaba, ¿eh? O puede haber también complicaciones sociales como consecuencia de una mala protección de datos. Es otra cosa que también pues conviene tener en cuenta, que este tipo de cosas puede existir. Es interesante también conocer cuáles son las medidas preventivas de las reacciones vasovagales. Ahora se está estudiando mucho cuál es la tipología del donante vulnerable al mareo. De esto se sabe mucho, sabemos que es más corriente en la mujer que en el hombre, en las personas más jóvenes, los donantes de primera vez, pero curiosamente lo que nos interesa que son cuál es la tipología del donante vulnerable al mareo fuera de la sala. No hay unas diferencias tan claras entre hombres, mujeres, la edad, etcétera. Entonces, sí nos interesaría saber qué donante puede estar en mayor riesgo de poderse marear fuera de la sala, como decía antes. Entonces, no podemos olvidar las medidas de precaución, es decir, los consejos post-donación. Decirles, si usted se marea, no intente salir inmediatamente, coger el coche, irse a su casa o encerrarse en el cuarto de baño, sino que lo que tiene que hacer es sentarse, tranquilizarse, incluso echarse en el suelo, pero no salir a correr, que es una reacción muy típica de donantes que se sienten marear.
En cuanto a los aféresis, pues a ver, hay que respetar los intervalos entre donaciones y máximos anuales y optimización de los equipos, y la recuperación lenta de la hemoglobina por la depresión de hierro. Bueno, no voy a entrar tampoco en ese tema porque en realidad se sabe un poco de lo que es la propia hemovigilancia, pero también estamos detrás de buscar cuál es el donante más respondedor a la donación y que enseguida tiene una depresión de hierro. Bueno, entonces las medidas preventivas pueden ser de carácter técnico, como son las medidas en los procedimientos, mejoras en la tecnología o la identificación de los donantes vulnerables, o bien la participación activa del donante, es decir, las medidas de precaución de donantes vulnerables, la conducta que tiene que seguir donación si se marea, en caso de sangrado, dolor, mareo o malestar óseo, cómo nos tiene que comunicar y qué medidas tiene que adoptar. Entonces la participación activa del donante no voy a comentar, ya lo acabo de decir. Lo que sí es importante es que la clave es que el donante esté bien informado. Luego nosotros al donante le tenemos que informar de las propias complicaciones que hemos recogido en nuestro sistema de hemovigilancia. Pasamos ahora al segundo grupo. Voy a ir ya quizá con más rápido porque el análisis de riesgos creo que es la parte más importante, el procesamiento de los datos de hemovigilancia. Entonces, realmente tenemos por un lado la fuente de datos, hay que evaluarlos, hay que identificar los espacios de mejora y hay que implementar las mejoras y comprobar su eficacia. Finalmente, entonces vamos a ver con un poco de detalle la fuente de datos. Hay por un lado datos estadísticos. Hoy día introducimos en la computadora un montón de datos y estos datos se pueden procesar y son datos que nos ayudan a saber en qué situación estamos. Es decir, el reunir y procesar las donaciones que vamos haciendo, las funciones fallidas, funciones dobles, mareos, hematomas, es algo fácil de hacer y que conviene llevar. Porque este tipo de datos los podemos asociar además precisamente por la propia computadora a los datos tipológicos, por edades, por sexo, por número de donaciones previas. No lo pongo aquí, pero también por persona que ha hecho la flebotomía. Es decir, podemos asociar a veces cómo determinado tipo de mareos están asociados a una persona que a un flebotomista determinado. Hay que ser un poco cautos con esto, porque por ejemplo yo recuerdo en nuestro banco de sangre, hace unos años hicimos este ejercicio y nos encontramos con que los flebotomistas más expertos tenían también el mayor número de mareados y de hematomas. Pero claro, es porque al llegar un donante con un problema de venas difíciles, el propio flebotomista llama a la persona más experimentada para que le pueda donar. Es decir, que hay una especie de selección de los donantes más difíciles que se dirigen hacia los flebotomistas más expertos. Entonces, conviene recoger ese tipo de datos, pero también hay que tratarlo con cierto cuidado y prevención. Y finalmente, también se pueden procesar por medio de índices, es decir, podemos reunir esos datos estadísticos y entonces combinarlos para que nos den un índice. El propio ISBT Broad Group de hemodonación recomienda unos índices estándar que les voy a comentar. Es decir, dicen que en los numeradores de los índices pondríamos para cada tipo de reacción registrada, pues estas variables. Podríamos poner, según el tipo de donación, sangre total, distinguir alogénica o autóloga, es una recomendación, no es obligatorio. En los aféresis podríamos distinguir con eritrocitos, plaquetas sin eritrocitos y solo plasma, porque también realmente las complicaciones de los tres tipos de aféresis son diferentes. Podríamos también poner el numerador para cada tipo de reacción del sexo, en función del sexo de la persona que haya tenido la reacción, distinguir también donantes de primera vez o donantes ya habituales, y establece también una serie de tramos de edad muy interesantes. Fíjense ustedes, de 16 a 18 años, de 19 a 22, de 23 a 29, un gran grupo que va de 30 a 70 y ya con más de 70 años. Esto es fruto de la experiencia, es decir, no merece la pena el trocearlos en más tramos. En cuanto a los denominadores de los índices, pondríamos las donaciones que ha habido en el periodo, tipo de reacción, y en el denominador las donaciones que ha habido en el periodo. Según lo mismo, es decir, según el tipo de donación, el sexo del donante de primera edad habitual y los tramos de edad. Por completar y con el objeto de poder sumar datos
procedentes de muchos bancos de sangre y poder sacar conclusiones. Es decir, para estudios cooperativos habría que suministrar además, para saber hasta qué punto se pueden sumar, cuáles son los límites de edad para poder donar sangre para aféresis en su banco de sangre. Ver el volumen ordinario de sangre extraída, especificar también si hay límites en el porcentaje de la volemia, es decir, por ejemplo, de que hay un tope, el máximo puede ser un 13% de la volemia, 15%, que son, por ejemplo, los valores más habituales. Algunos bancos de sangre los reducen al 10%. En este caso habría que especificar si estamos poniendo algún tipo de límite al porcentaje de la volemia a extraer. Y luego también fuentes de información, solo in situ y además comunicación posterior del donante, o in situ y a través de información retrospectiva, bien por contactos posteriores con el donante o bien porque se le vuelve a interrogar, a preguntar la siguiente vez que viene a acudir a donar. Y luego este último punto es muy importante, es el ámbito de los datos, porque claro, a la hora de sumar o comparar datos de unos bancos de sangre con otros, hay algunos bancos de sangre que recogen todas las reacciones, otros solamente los moderados o graves y otros solamente los graves. Y claro, a veces dan unos porcentajes y unos valores que realmente no se pueden unir, no se pueden sumar, porque son diferentes. Entonces esto también es importante el identificarlo. La otra fuente de datos después de la estadística es el registro de incidencias. Puede ser simple, codificado, esto por ejemplo es muy corriente en nuestro banco de sangre, desde hace mucho tiempo que lo hacemos. En cuanto hay una reacción del tipo que sea, la inscribimos rápidamente con un casillero, esto todo codificado, pues función doble, mareo simple, mareo de varias cruces, tenemos varias categorías, y luego todo esto se permite la suma, pero realmente cuando hay una complicación moderada o grave, se tiene que abrir una nota de no conformidad, es decir, hacer un registro detallado de la reacción, las circunstancias, la identidad del formador, por si hace falta ampliar la información recogida, cuáles han sido las medidas adoptadas y hacer un seguimiento de la incidencia. A veces puede ser retrospectivo. Imaginemos que nos comunica la familia que el donante que había donado el día anterior pues ha tenido luego un mareo, una complicación, ha tenido, por ejemplo, se ha caído al suelo y se ha hecho una fractura de la mandíbula, eso lo hemos visto nosotros. Entonces, naturalmente, este tipo de nota de no conformidad se tendrá que hacer retrospectiva. Bueno, después de esta fuente de datos, habría que evaluar. Es una parte que a veces se nos olvida. Es decir, esos datos conviene hacer un comentario. Vamos bien, vamos mal. Conviene registrar que haya evidencia de que evaluamos los datos. Es un tema que, por ejemplo, a la hora de hacer una inspección o hacer una auditoría de la calidad de un banco de sangre, hay que ir a este tipo de evidencias, que no solamente se están sumando y reuniendo datos, sino que además se evalúan. Se ve hasta qué punto el trabajo que estamos haciendo está siendo de calidad o tiene fallas en la calidad. También habría que identificar espacios de mejora. Podemos mejorar de esta manera, de tanto de más allá. A veces el ver a ver qué mejoras hacen falta es algo que tiene que decidir la dirección del banco de sangre o un nivel superior, porque puede haber algunos que conlleven unos costes importantes, pero nosotros desde el punto de vista técnico y evaluar los datos de hemovigilancia sí podemos establecer espacios de mejora. Hay que tener al donante 15 minutos después de la donación en la camilla, yo qué sé, puede haber una serie de personas que se identifican como de riesgo, prestarles una atención especial. Por ejemplo, yo conozco un banco de sangre donde personas que se les ve que tienen un problema, tienen una tensión, una sistólica que justo es de 100 milímetros de mercurio, que tiene además pues un peso un poquito justo, le ponen un cartelito colgando del cuello con una tarjeta que les identifica como esta persona es de riesgo. Entonces, para que se tenga más tiempo en la camilla, se le vigile de una manera más cercana mientras está tomando el refrigerio, etcétera. Entonces, esos son espacios de mejora y tendrían que seguir la implementación de las mejoras que se decían y, sobre todo, comprobar que su eficacia. Y luego, finalmente, el último punto es comunicar los datos, claro. Es decir, todos los datos, como decía al principio, tienen también como destino la salud pública. Entonces hay que comunicar a la... Bueno, depende también de la legislación que... Ahora vamos a ver la comunicación de los datos, porque es ya el último punto. Comunicación de datos y responsabilidades del banco de sangre. Entonces, miren ustedes, hay una serie...
hay una comunicación obligatoria que hay que hacer a la autoridad sanitaria. También hay que comunicar al donante de sangre acerca de los riesgos que tiene la donación, y también tenemos que comunicar a otras partes interesadas, como puede ser, por ejemplo, las asociaciones de donantes, la prensa, o la opinión pública. Le interesa saber, es un tema que interesa en general saber cuáles son los problemas relacionados con la donación. Pero luego, por otro lado, también la comunicación está ligada a responsabilidades del banco de sangre. Puede haber obligaciones legales, tenemos también obligaciones por responsabilidad social y otros derivados de las buenas prácticas que tienen un carácter más profesional. Entonces, miren ustedes, aspectos legales, a ver, que esto es claro, hay que considerar en función de la legislación de cada país, de cada estado, de en fin, lo que haya. Es posible que haya una ley que regula la transfusión de sangre en general, y donde ahí puede establecer el gobierno de qué manera se tiene que comunicar a la autoridad sanitaria complicaciones relacionadas con la donación. Eso ya depende de cada sitio. Nosotros aquí en España, en la Unión Europea, tenemos una directiva común que nos obliga a comunicar solamente las complicaciones graves. Sin embargo, pues es práctica habitual el recoger también las moderadas, y prácticamente todos los bancos de sangre también recogemos los leves. Pero realmente, desde el punto de vista legal, en Europa solamente tenemos obligación de comunicar las complicaciones graves. Pero luego hay otros que son principios de responsabilidad social. Por ejemplo, hay la ISO 26000 establece un punto del principio de transparencia. Una organización tiene que ofrecer información clara, precisa y completa sobre la actividad de la que es responsable, tanto de aquellos impactos en la sociedad conocidos como aquellos que previsiblemente vayan a pasar. Es decir, que nosotros tenemos obligación de comunicar qué cosas pueden pasar donando sangre. Y también el punto 4.4 de la norma, de esta la ISO 26000, dice el principio de comportamiento ético con una gestión basada en la ética, la honestidad, en la equidad y la integridad. No hay por qué ocultar datos. Lo que sí tenemos que presentar los datos de forma inteligible y que no den lugar a interpretaciones erróneas. Es decir, hay que comunicar hasta el final explicando todo muy bien y qué medidas estamos adoptando para poderlos corregir en caso de que sean realmente complicaciones importantes. Realmente las razones que tenemos para tener en cuenta los principios de responsabilidad social, hay razones éticas, también razones de sostenibilidad. Es decir, si comenzamos a cometer errores y demás, realmente tenemos los días contados como banco de sangre. Y luego también el cuidado de la imagen. Saben ustedes que es muy vulnerable. En general, los medios de comunicación sí son proclives a apoyar y desarrollar la donación de sangre, pero el día que de repente se detecte que ha habido una complicación, que ha habido una reacción adversa grave, importante, realmente puede ser que haya prensa amarilla sobre todo, que pueda hacer realmente una descalificación increíble, puede ser muy peligroso para la donación. Entonces, siempre es mejor adelantarse, tener una buena relación con los medios y que sepan ellos que somos de fiar y que comunicamos las cosas. Y luego finalmente están las buenas prácticas. Es decir, nosotros como profesionales también tenemos obligaciones. Ya hemos visto que el donante está involucrado en el proceso de selección, luego tiene que estar informado para poder colaborar. Es la autoexclusión, si ha tenido riesgos de contagio de determinados virus o enfermedades. Luego, también la respuesta del donante en caso de reacción adversa puede ser vital. Luego tiene que estar informado sobre la conducta que tiene que seguir. Y también hay que asegurar que esta información se recibe y se asimile. La técnica tiene que estar prevista en el procedimiento de extracción, lo que tiene que hacer el flebotomista, los consejos que tiene que dar el médico a la enfermera, y las herramientas tienen que estar puestas in situ. Por ejemplo, un folleto explicando la conducta que tiene que seguir el donante en caso de reacción adversa. Y ya como conclusión, y con esto termino, podría resumirlo de esta manera. La hemovigilancia de la donación es en primera instancia una herramienta de salud pública para informar a la autoridad sanitaria, pero también es una herramienta científica que controla la eficacia del banco de sangre en el cuidado de los donantes. La hemovigilancia comprende la recogida de datos, su evaluación, su mejora,
su eficacia y su información. Y quiero recordar en este punto que estos no son principios de buena voluntad que hay que seguir, no. Tenemos que tener cuidado para poder documentar por medio de datos y por medio de datos objetivos, de evidencias, que recogemos datos, que los evaluamos, que identificamos áreas de mejora, que comprobamos su eficacia y que damos la información. Es decir, que no son principios, sino que son obligaciones nuestras. Documentar todo esto. Hay que escribir, hay que recoger los datos, tenemos que tenerlos disponibles para poder darlos a un auditor o darlos a un inspector. Luego también un seguimiento detallado y frecuente de todas las reacciones permite controlar el funcionamiento del banco de sangre. Con esto me estoy refiriendo a las pequeñas reacciones que pueda haber, hematomas, mareos. Eso puede ver a ver si la profesionalidad de las enfermeras, de los flebotomistas es la adecuada, ver que a lo largo del tiempo no existen variaciones o incluso hay una dinámica de mejora y cada vez vamos disminuyéndolas. Y luego, por otro lado, un seguimiento con una metodología rigurosa permite sumar datos de miles y miles de donaciones y conocer las complicaciones graves de la donación y de su prevención. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que quieran ustedes formular. Hola, doctor José Manuel. Pues muchísimas gracias por esta presentación que ha sido sumamente valiosa. Ahorita, como usted comenta, vamos a abrir este espacio para preguntas o comentarios. Le recuerdo a los participantes que la pueden escribir en el chat o si alguien quiere hacerla directamente, les pido por favor indicarlo aquí en la sección de participantes y yo con mucho gusto les voy a ceder la palabra. Sí. De hecho, mientras recibimos las primeras preguntas, yo quiero aprovechar para hacer una, doctor José Manuel. A ver, dígame. Con todo esto que usted nos viene planteando hoy, súper interesante, de la implementación de hemovigilancia para donantes, ¿cuál cree que es usted el rol de las encuestas de satisfacción para donantes de sangre? Bueno, las encuestas de satisfacción yo creo que tienen una dinámica diferente y se refieren más que las complicaciones que pueda haber, el grado de empatía que ha habido por parte del flebotomista, hasta qué punto el funcionamiento de la atención recibida ha sido el adecuado, qué cosas se pueden mejorar en esa atención, más que propiamente lo que son las complicaciones. Pero evidentemente puede ser otra fuente de información, eso es evidente. Pero yo creo que realmente la encuesta de satisfacción tiene otra dinámica. Perfecto. Muchas gracias. Por aquí tenemos la primera pregunta de la doctora Graciela León, que nos dice, quería preguntar de qué manera registran las reacciones tardías. ¿El banco llama al donante o esperan a que el donante se comunique? Gracias. Bueno, buenos días, doctora Graciela. Es un gusto contestar, hablarte de una manera tan directa. Bien, las reacciones tardías. En principio la reacción tardía se puede detectar de dos maneras, evidentemente haciendo encuestas amplias, y las hay, nosotros no las hemos hecho, pero sí en estudios específicos de contactar con donantes después de haber donado. Yo creo que eso solamente se puede restringir a estudios concretos para ver cuál es su frecuencia y importancia. Sin embargo, la fuente normal es que el donante o sus familiares nos comuniquen que han tenido una reacción. Realmente esa es la gran vía que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es, si nos llega alguna noticia, realmente recoger todos los datos posibles. Y luego el segundo punto que podemos hacer es recomendar a los donantes de palabra, pero también por escrito, que si notan algo, tienen algún tipo de complicación relacionada con la donación, que contacten con un número de teléfono o con una dirección de correo electrónico y lo comuniquen. Muchas gracias por la respuesta. Ahora le cedo la palabra al doctor José Ramiro Cruz, que nos está pidiendo oportunidad de hacer una pregunta. Doctor José Ramiro, adelante. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas, por su brillante exposición. Yo tengo una pregunta basada sobre todo por la información que existe, que dependiendo del nivel de capacitación y experiencia del personal que atiende a los donantes, la tasa de reacciones adversas a la donación puede variar.
Aprovechando su experiencia, doctor, yo quiero preguntarle cuál es la composición de los equipos de colecta que se usan en su centro. Yo he oído mencionar flebotomista varias veces, algunas veces enfermera, pero yo quisiera que usted nos contara cuál es la composición de su equipo, cuál es el nivel de capacitación tanto formal como continuada que recibe ese personal. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, doctor Ramiro Cruz, es un honor para mí que usted participe del SAT. Muchas gracias por la pregunta tan interesante. Realmente nosotros, en nuestro caso, en nuestro centro, los flebotomistas son siempre enfermeras y son siempre las mismas enfermeras. Prácticamente tenemos muy pocas enfermeras nuevas, sustitutas, son personas experimentadas desde hace muchos años. Entonces, bueno, de media puedo decir que van como unas 4 enfermeras por cada sesión de 50 a 60 donaciones que están a lo largo de 3 o 4 horas. Y son siempre las mismas, prácticamente, ya digo que hay muy poca variación. Perfecto. Muchas gracias, doctor José Manuel y doctor José Ramiro. Aquí tenemos otra pregunta por parte de Clotilde Estrada que dice: ¿considera conveniente que se informe al donar los riesgos a los que está expuesto o se considera contraproducente? Bueno, evidentemente es una información que hay que dar con cuidado. Es decir, no hay que invitar al donante a que se maree, pero sí de una manera velada y cautelosa el informarle de qué es lo que tiene que hacer en el caso de mareo. Es algo que realmente no es fácil. Puede salir a lo largo de la conversación, si son enfermeras experimentadas, y luego lo que nunca no debemos de olvidar es el dar la información escrita. Yo creo que la información escrita es muy importante. Hay personas que luego no van a leer lo que se les da, pero no importa, lo tienen, alguien de la familia lo puede ver, lo puede asimilar. Pero sí que es verdad que es un punto que no es fácil, no es fácil. Es decir, el decirle al donante: si te mareas, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, lo demás allá, pues es algo que es como invitarle a que se maree. Eso sí que es verdad. Pero bueno, se puede hacer y bueno, de eso se debe hacer, vamos, hay que educar al donante para el caso de que se complique la donación, que es lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta por parte del doctor Armando Cortés que dice: estimado doctor Cárdenas, muchas gracias por su excelente presentación. Existe poca información sistematizada acerca de los riesgos de donación autóloga. ¿Tienen alguna experiencia al respecto en España? ¿Se documenta y analiza de manera particular? Bueno, sí que hemos tenido. Lo que pasa es que realmente la donación autóloga ha disminuido muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, en nuestro centro, que para que se hagan una idea, procesa unas 30.000 donaciones al cabo del año. Y en los finales de los años 80, que fue cuando estuvo más en boga, llegamos a tener alrededor de 2.000 estaciones autólogas en un año. Ahora, en un año, raramente, tenemos menos de 40. Es muy, muy raro. Ahora, sí que es verdad que la proporción de reacciones adversas es mayor en enfermos, son enfermos, claro, de donación autóloga, por varias razones. Primero, porque muchos de ellos están nerviosos, no son donantes habituales, no conocen las técnicas, se ven un poco obligados, y luego a veces son también personas de más edad, de menos también, que las hay, porque por ejemplo las autólogas que hemos hecho y de vez en cuando hacemos en enfermas, en mujeres jovencitas de 13, 14 años con problemas de escoliosis, está muy indicada la donación autóloga y se marean con más frecuencia. Es decir, que sí que es verdad que es más corriente, pero realmente no le puedo dar datos porque ya le digo que en este momento pues son muy escasos. Por lo menos aquí en España se utiliza muy poco, prácticamente ha desaparecido. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Tienen algún caso de muerte asociada a donación de sangre total? Y si es así, ¿con qué grado de imputabilidad? Bueno, que yo recuerde, no hemos tenido ningún caso. Y que sea registrado en el sistema de hemovigilancia en España, no ha habido ninguno.
Pero bueno, ha habido a nivel de mundial sí que se han recogido algunos datos, algunos casos de muerte. Prácticamente siempre han relacionados con una caída traumática. Es decir, yo recuerdo, hay un caso que se publicó por la red, la Cruz Roja japonesa, que además tuvo mucha repercusión allí en el país, en Japón, y fue lo típico, es decir, el donante que se empieza a marear y se entra en el aseo porque se está mareando y se queda encerrado y pierde conocimiento, se cayó al suelo, se dio un golpe en la cabeza fuerte. Salió, luego resultó ser un hematoma subdural que efectivamente al día siguiente hubo que drenar de urgencia y al cabo de días falleció. Eso que es el caso, por ejemplo, se recogió en Japón, como digo, y luego el gobierno tuvo mucha repercusión mediática y de hecho el gobierno encargó una encuesta sobre el seguimiento de las complicaciones de la donación muy amplio en el país, que es el que en este momento pues, se ha hecho más grande, que yo recuerde. Bueno, ha habido uno bastante reciente, un estudio de casi 900.000 donantes seguidos, coordinado por el doctor Tomasulo en el sur de California, donde también ha sido muy amplio. En fin, hay algunos otros, pero bueno, este caso, por ejemplo, el de Japón, fue asociado a este caso de muerte que tuvo pues mucha repercusión. Yo creo que esa es la línea, que sí que ha habido más casos. Ya ahora mismo no lo puedo decir, pero son relacionados con traumatismo encefálico. Muchas gracias por la respuesta. Ahora desde Venezuela nos preguntan que si usted pudiera comentar algo sobre reacciones por causas emocionales en casos de donantes con nerviosismo. Sí, bueno, realmente es un tema bien conocido por todos nosotros. Hay personas que incluso, bueno, le voy a decir un caso muy concreto que tuvimos nosotros en nuestro centro. Fue un donante que se cayó al suelo y se partió la mandíbula. Tuvo una fractura de mandíbula y hubo que ingresarle en el hospital y hacer una operación quirúrgica para corregir la fractura. Pero se da la circunstancia de que este donante tuvo la caída antes de entrar dentro del banco de sangre. Fue en la calle, solamente pensando. Y luego, quizá todavía más curioso, es que ni siquiera venía a donar. Venía acompañando a otra persona que era donante. Es decir, es evidente que, fíjense ustedes, esta persona no iba a donar, venía acompañando a otra persona y, sin embargo, pues tuvo una reacción, un mareo tremendo, y es algo que conocemos bien, ¿sí? Realmente en donantes voluntarios es más raro. Un donante que está forzado, lo que comentábamos antes en una autotransfusión, pues puede tener más predisposición a este tipo de problemas. Pero quizás podría mencionar también otro que probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto, que son las tetáneas por hiperventilación. Es decir, donantes que están ansiosos, ya no estoy hablando de citrato, no estoy hablando de aféresis, sino que donantes que se ponen nerviosos empiezan a hiperventilar y empiezan con problemas de tetania, es decir, con la mano rígida, con el signo de Bostek en la mejilla, y es porque está hiperventilando. Y la solución es bien fácil, la conocemos todos también, que es hacerle respirar al donante dentro de una bolsa de plástico, su propio aire, y entonces empieza a subir el nivel de CO2 y baja el pH en sangre. Claro, el problema es que al hiperventilar sube el pH y entonces disminuye la cantidad de calcio ionizado en sangre y se corrige muy rápido de esa manera. Y eso está claramente relacionado con el estrés psicológico que pueda tener el donante en el estado humano. Muchas gracias por su respuesta. Ahora también de Venezuela nos preguntan cuál es el tiempo ideal que hay que esperar para realizar una segunda plaqueteaféresis. Bueno, realmente, no sé, bueno, nosotros en nuestro caso, yo no le puedo decir en este momento en Venezuela cuál es la norma. Nosotros en España la norma que tenemos es común en la Unión Europea, hay que dejar pasar un mínimo de 48 horas entre dos plaquetoféresis. El máximo son 24 al año y lo que pasa es que a veces nos interesa el tener un donante que pueda donar de una manera bastante seguida, con 48 horas de margen entre dos plaquetoféresis, porque se trata de un donante HLA compatible con un enfermo que sea refractario.
Eso ya lo hemos visto nosotros más de una vez, que hay enfermos que son refractarios a las transfusiones de plaquetas porque tienen anticuerpos HLA y es difícil encontrar un donante compatible, y cuando encontramos uno le invitamos a donar de una manera seguida. Normalmente puede ser una semana de que done 3 veces, no hay ningún problema. Siempre que se dejen 48 horas y tenga un nivel de plaquetas suficiente para poder donar. Muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos otro comentario que dice: estimado doctor Cárdenas, excelente su disertación. Con respecto a las donaciones autólogas, ¿qué opinión tiene usted sobre la disminución de esta práctica? Bueno, yo creo que se debe a... Vamos a ver, la donación autóloga se empezó a realizar en los años 80 por el miedo del SIDA, claramente. Es decir, yo no quiero recibir sangre de otra persona, prefiero recibir la mía. Como el tema realmente en los años 80 hubo una situación de estrés general, además realmente fue una enfermedad que hasta el año 85 no se pudo controlar. Entonces, podría estar hasta cierto punto justificada. En este momento, la seguridad de la transfusión es infinitamente mayor y realmente no tiene mucha justificación el que sea donación autóloga. Puede ser interesante en determinados casos. Por ejemplo, he mencionado una mujer joven, una chica joven, que en edad de poder tener familia, que realmente se pueda sensibilizar a antígenos eritrocitarios que le puedan dar problemas más adelante. Es algo que es teórico, pero es real, es decir, sí que pasa. Entonces, una mujer en edad fértil que quiera hacerse una transfusión autóloga, pues me parece correcto. Y luego, claro, realmente el gran grupo de transfusiones autólogas en este momento, que es bien raro, pero existe, son personas que están sensibilizadas a una porción de antígenos eritrocitarios. Es muy difícil encontrar sangre para ellos. Eso lo hemos hecho más de una vez. Cuando una persona tiene un anticuerpo contra un antígeno público, no podemos encontrar sangre, o puede ser muy, muy difícil encontrar. Si realmente está bien de salud y la operación es una operación programada, lo lógico es hacerle varias situaciones predepósito antes de la transfusión, antes de la operación, y luego en el caso de necesitar la sangre, ponerle la suya misma, claro que es la compatible. Eso sí. Muchas gracias por la respuesta, y como ya estamos sobre el tiempo, vamos a pasar con la última pregunta que dice: ¿qué tiempo considera apropiado para que el donante pueda retirarse del centro luego de dar sangre? Eso dependerá en gran medida de la tipología del donante. Es decir, antes ya lo he comentado que sabemos que hay determinado tipo de donantes de primera vez o tal, incluso la impresión que te da, eso es algo que también intuitivamente la propia enfermera lo ve, sabe que hay personas que deben de permanecer más tiempo. Luego, el problema que tenemos realmente es con el donante que se está mareando y quiere salir lo antes posible del recinto. Ese es el que realmente nos tiene que preocupar. Y en ese sentido, la costumbre ya inveterada de que después de donar sangre le ofrecemos al donante un refrigerio, es una manera también de obligarle a estar sentado y estar bajo vigilancia durante unos minutos. Yo calculo, por ejemplo, 10, 15 minutos es una cifra estándar, ordinaria. Si puede ser más, algunos donantes necesitan más tiempo, pero esa es una cifra que es muy buena, obligarle a tomar un sándwich, tomar un refresco, un refrigerio de algún tipo y obligarlo a estar sentado y bajo vigilancia. Muy bien, muchas gracias, doctor José Manuel. También quiero aprovechar para comentarle a los participantes que una vez que terminemos la sesión les voy a estar compartiendo una pequeña encuesta para recibir su retroalimentación sobre esta sesión con miras de poder mejorar. Bueno, como ya estamos sobre la hora, doctor José Manuel Cárdenas, le doy las gracias por esta valiosa presentación que yo creo que, aparte de ser muy interesante, va a ser de gran ayuda para todos los profesionales del área que nos acompañan. Le agradezco por su tiempo y por toda su disposición para colaborar con nosotros. Bueno, a usted y a todos ustedes los que han participado en el webinar, ha sido un placer contactar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, y gracias por supuesto a todos los participantes por dedicar este tiempo para estar aquí con nosotros y poder aprender juntos. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, adiós. Adiós a todos ustedes.